Capítulo 21. Primera visita de Belcebú a la India. Belcebú continúa hablando de la forma siguiente. Estaba yo sentado en un chayana de esta pequeña ciudad de Argenia cuando en cierta ocasión oí casualmente una interesante conversación que mantenían mis vecinos de mesa. Hablaban acerca de la fecha y la forma en que realizarían una caravana con destino a Perlandia. Habiendo escuchado la conversación, deduje que se proponían ir a aquella zona con el fin de cambiar turquesas por lo que se conoce con el nombre de perlas. Debo hacerte notar aquí de paso el hecho de que tus favoritos, tanto en épocas anteriores como de la actual, tenían y tienen todavía una gran inclinación a usar perlas y también turquesas, al igual que muchas otras piedras preciosas, según las llaman, con el propósito, como ellos dicen, de adornar su presencia. Te diré que lo hacen, claro está que instintivamente, a fin de disimular, por así decirlo, el escaso valor de su ser interior. En la época a que se refiere mi relato, estas perlas eran muy raras entre los miembros de este segundo grupo asiático, siendo pagadas a precios sumamente elevados. Pero en el país de Perlandia abundaban las perlas, siendo allí, por el contrario, muy baratas, pues por aquel entonces todas las perlas existentes en el mundo se obtenían en los mares que bañaban las costas de aquel territorio. La conversación que antes mencioné de aquellos seres sentados en aquella mesa vecina a la mía en el chayana de la pequeña ciudad de Argenia despertó inmediatamente mi interés, dado que ya por entonces tenía la intención de dirigirme a aquella región habitada por el tercer grupo de seres triscerebrados del continente Ashark. Y aquella conversación me recordó cierta asociación en el sentido de que debía ser mejor dirigirme directamente al territorio de Perlandia desde allí, con una larga caravana, que volver a realizar el camino hacia el Mar de la Misericordia para dirigirme desde allí, por medio de la navegación, a aquel país. Si bien este viaje, casi imposible por entonces para los terráqueos, habría de consumir mucho tiempo, pensé, no obstante, que el viaje de regreso al Mar de la Misericordia, con todas sus imprevisibles contingencias, no habría de llevarme probablemente menos tiempo. La mencionada asociación se hizo presente en mi mentación consciente debido principalmente a que largo tiempo atrás había sido informado acerca de ciertas extrañas características de aquellas partes de la naturaleza de aquel peculiar planeta a través de las cuales pensaba dirigirse la caravana mencionada y en consecuencia el llamado amor del saber eseral que ya se había cristalizado en mi interior, al recibir un shock por acción de todo lo que al azar había escuchado, le dictó inmediatamente a mi presencia común la necesidad de persuadirme de todo aquello personalmente por la vía directa de mis propios órganos sensoriales. De modo, pues, querido nieto, que debido a lo que ya dije, me senté deliberadamente a la misma mesa en que aquellos seres se hallaban conversando y me uní a sus deliberaciones. Y el resultado de todo ello fue que también nosotros, Ahom y yo, nos incorporamos al grupo que había de integrar la caravana y 2 días después iniciamos todos juntos la marcha hacia el país de Perlandia. Pasamos entonces a través de lugares ciertamente insólitos incluso para la naturaleza general de este peculiar planeta, algunas de cuyas partes
dicho sea de paso, solo se convirtieron en tales antes de la época en que el infortunado planeta sufriera dos perturbaciones transalpanianas, según se las denomina, fenómenos estos casi sin precedentes en el universo. Desde el primer día debimos marchar exclusivamente a través de una región poblada de diversas proyecciones de tierra firme de forma inusitadas que presentaban conglomerados de toda clase de minerales intraplanetarios. Y no fue sino hasta después de un mes de viaje, de acuerdo con el cálculo cronológico terrestre, cuando llegó nuestra caravana procedente de Argenia a parajes en cuyo suelo no se había destruido todavía completamente la posibilidad de la naturaleza de configurar formaciones supraplanetarias y crear condiciones correspondientes para la existencia de diversos seres uni y bicerebrados. Después de toda suerte de peripecias, vimos de pronto, una mañana lluviosa, al ascender a una colina, el contorno recortado sobre el horizonte de un anchuroso mar bañando las costas del continente Ashark, que en aquella zona recibía el nombre de Perlandia. 4 días más tarde, arribábamos al centro principal de los miembros integrantes de este tercer grupo. Me refiero a la ciudad de Caimón. Después de haber dispuesto el lugar en que habríamos de residir permanentemente, nada hicimos los primeros días, aparte de vagabundear por las calles de la ciudad, observando las manifestaciones específicas de los seres que componían aquel tercer grupo en el proceso de su existencia cotidiana. Puesto que ya te he contado la historia de la formación del segundo grupo de los seres tricerebrados residentes en el continente Ashark, tendré que pasar a contarte ahora, y esto es inevitable, la historia de la formación de este tercer grupo. Ante lo cual exclamó ansiosamente el pequeño Hussein: verdaderamente debes contármela, mi muy amado abuelo. Y agregó entonces, esta vez con gran reverencia, al tiempo que extendía las manos hacia arriba: ojalá que mi querido y bondadoso abuelo llegue a ser digno de perfeccionarse al grado del santo Anclad. Sin responder cosa alguna, Belcebú se limitó a reiniciar su relato con una sonrisa. La historia del surgimiento de este tercer grupo de seres asiáticos se remonta a un periodo apenas posterior a aquel en que las familias de cazadores de pirmarales llegaron por primera vez a las costas del Mar de la Misericordia procedentes del continente de Atlántida. Fue precisamente en aquellos días, infinitamente remotos para tus favoritos contemporáneos, es decir, no mucho tiempo antes de que tuviera lugar la segunda perturbación transalpaniana. Cuando comenzaron a cristalizarse en la presencia de los seres tricerebrados, radicados entonces en el continente de Atlántida, ciertas propiedades provenientes del órgano Kundahuffer, empezaron a experimentar la necesidad, entre otras impropias necesidades de los seres tricerebrados, de usar, como ya te he dicho, diversas alhajas a la manera de adorno, y también una suerte de famoso talismán, por usar la expresión que habían inventado. Una de estas alhajas, entonces en el continente de Atlántida y hoy en cualquier continente del planeta, era y sigue siendo todavía la perla. Las perlas son fabricadas por seres unicerebrados que habitan
en el Saflakopriap de tu planeta Tierra, es decir, en aquella parte del mismo llamada Gentralispana, o como dirían tus favoritos, en la sangre del planeta, líquido este que se halla presente en la presencia común de todos los planetas y que permite la materialización del proceso del altísimo trogo autoegócrata cósmico común y que en tu planeta recibe el nombre de agua. Este ser unicerebrado en cuyo seno se forma la perla solía desarrollarse en las áreas seyacoriapianas acuáticas situadas alrededor del continente Atlántida. Pero como consecuencia de la gran demanda de perlas y por consiguiente de la gran destrucción de estos seres perlíferos, seres unicerebrados, fueron víctima, no tardaron en desaparecer de las proximidades de este continente. Por lo tanto, cuando aquellos individuos que habían convertido en meta el sentido de su existencia, la destrucción de estos seres perlíferos, es decir, aquellos que destruían su existencia solo a fin de procurarse la parte de su presencia común denominada perla, nada más que para la complacencia de un egoísmo perfectamente absurdo, no hallaron más seres perlíferos en las zonas y áreas acuáticas próximas a la Atlántida. Estos, entre comillas, profesionales, comenzaron entonces a buscarlas en otros mares, trasladándose gradualmente cada vez más lejos de su continente de origen. En cierta ocasión, durante el transcurso de una de estas exploraciones, debido a lo que se conoce con el nombre de desplazamiento seyacoriapianos, o como, para expresarlo en términos terrestres, prolongadas tormentas, sus balsas dieron casualmente con cierto lugar donde resultó haber un enorme número de estos seres perlíferos unicerebrados. Además, el lugar en cuestión era en extremo conveniente para su pesca. Estas áreas acuáticas a las cuales acertaron a llegar los destructores de seres perlíferos eran precisamente las mismas que rodean el lugar que entonces se designaba con el nombre de Perlandia y que se llama ahora Indostán o India. Durante los primeros días de la ya mencionada exploración de estos profesionales terráqueos, no hicieron sino complacer al máximo sus inclinaciones, ya que por entonces se habían convertido en rasgos inherentes a sus presencias, en lo que a la destrucción de estos seres unicerebrados productores de perlas se refiere, y solo fue más tarde, después de haber encontrado también por casualidad que casi todo lo necesario para la existencia ordinaria abundaba en las tierras firmes de las inmediaciones, cuando decidieron no regresar más a la Atlántida, instalándose en su lugar en aquella comarca para el desarrollo de sus actividades futuras. Solo unos pocos de estos destructores de seres perlíferos se dirigieron al continente de Atlántida, y tras cambiar las perlas por diversos artículos de que carecían en el nuevo lugar, regresaron trayendo con ellos a todas sus familias, así como a las de aquellos que se habían quedado en Perlandia. Tiempo más tarde, muchos de estos primeros colonos de este para los seres de aquel tiempo nuevo país efectuaron visitas periódicas a su tierra natal con el fin de intercambiar las perlas por los artículos que allí necesitaban, y en cada viaje traían con ellos un nuevo número de colonos, o bien familiares, o simplemente trabajadores necesarios para las muchas tareas que en el nuevo país se presentaban. De modo, pues, querido niño, que a partir de entonces también aquella parte de la superficie del planeta Tierra empezó a ser conocida por todos los seres tricerebrados con el nombre de Tierra de la Misericordia. De esta forma, antes de que la segunda gran catástrofe asolara el planeta Tierra,
Muchos habitantes del continente de Atlántida ya se habían trasladado a aquella otra parte del continente de Ashark, y cuando tuvo lugar esta segunda catástrofe, fueron muchos los seres que se salvaron gracias a haberse trasladado oportunamente. Gracias, como siempre, a su fecundidad, entre comillas, se multiplicaron allí gradualmente, comenzando a poblar también esta parte de tierra firme del planeta. Al principio solo se poblaron 2 regiones definidas en Perlandia, esto es, las regiones situadas en torno a la desembocadura de 2 grandes ríos procedentes del interior del país y que van a verter sus aguas al mar, precisamente en aquellos puntos próximos a los, entre comillas, bancos perlíferos, según dicen los terráqueos antes mencionados. Pero una vez que la población hubo crecido considerablemente, comenzó a poblarse también el interior de aquella parte del continente Ashark. Sin embargo, las regiones favoritas siguieron siendo los valles de los 2 ríos mencionados. Pues bien, entonces cuando llegué por primera vez a Perlandia, decidí lograr mi objetivo valiéndome también allí del Jabat Vernoni del lugar, es decir, de su religión. Pero resultó ser que entre los seres de este tercer grupo del continente de Ashark existían por entonces varias Jabat Vernonis o religiones peculiares, basadas todas ellas en doctrinas diferentes, completamente independientes una de otras y sin nada en común. En vista de ello, comencé por estudiar seriamente las doctrinas prevalecientes y tras comprobar en el curso de mis estudios que una de ellas, fundada en las enseñanzas de un auténtico mensajero de nuestro eterno Creador común, llamado más tarde San Buda, poseía el mayor número de adeptos, me dediqué a estudiarla con la mayor atención. Antes de proseguir con mi relato acerca de los seres tricerebrados que viven en aquella parte del planeta Tierra, es necesario notar, a mi entender, aún sucintamente, que existían entonces, y existen todavía, desde el origen mismo de aquellas prácticas javernonianas o religiosas, 2 tipos básicos de doctrinas religiosas. Uno de ellos fue inventado por aquellos seres tricerebrados en quienes, por una razón u otra, habiéndose conformado la psiquis propia de los Hasnamuses, y el otro tipo de enseñanza religiosa se fundaba en instrucciones detalladas que los auténticos mensajeros de lo alto habían predicado. Mensajeros estos, que suelen ser enviados de vez en cuando por ciertos ayudantes sumamente allegados al Padre común, con el fin de ayudar a los seres tricerebrados que habitan tu planeta favorito a destruir en sus presencias las consecuencias cristalizadas de las propiedades del órgano Kundabuffer. La religión seguida entonces por la mayoría de los seres radicados en el país de Perlandia, a cuyo estudio dediqué entonces mi atención y acerca de la cual será necesario que te explique ciertos detalles, tuvo origen de la siguiente forma. Cuando llegué a saber más tarde, con la multiplicación de los seres tricerebrados de aquel tercer grupo se formaron entre ellos muchos seres con las propiedades de Hasnamuses, convirtiéndose en tales al alcanzar la edad responsable. Y cuando estos últimos comenzaron a difundir ideas más maléficas que de costumbre entre sus compañeros de grupo, se cristalizó en la presencia de la mayoría de los seres tricentrados de este tercer grupo una propiedad psíquica que, en su totalidad, engendró cierto factor que obstaculizó considerablemente el normal intercambio de sustancias establecido por el altísimo trogo autoegócrata cósmico común.
Pues bien, tan pronto como este lamentable resultado, también propio de aquel malhadado planeta, fue advertido por ciertos altísimos individuos sagrados, se resolvió que un individuo sagrado fuera enviado al lugar, especialmente a aquel grupo de terráqueos, al efecto de obtener una regulación más o menos tolerable de su existencia en conformidad con la del sistema solar total. Fue precisamente entonces cuando fue enviado a aquella comarca el referido individuo sagrado, el cual, recubierto con el cuerpo planetario de un ser terrestre, vivió con el nombre de Buda. El recubrimiento de dicho individuo sagrado con el cuerpo planetario de un trecelebrado terrestre se materializó varios siglos antes de mi primera visita al país de Perlandia. En este punto del relato, Hussein dirigió la palabra a Belcebú en los siguientes términos. Querido abuelo, has usado ya en el transcurso de tu relato varias veces el término Hasnamus. Hasta ahora he creído comprender, merced a la entonación de tu voz y a las consonancias de la propia palabra, que con esta expresión denominabas a aquellos seres tricerebrados que han de ser considerados, con independencia de los demás, como si mereciesen un desprecio objetivo. Por favor, ten la bondad de explicarme el significado de esta palabra. A lo cual respondió Belcebú con su sonrisa de siempre. Continuará.